Hodgkin como el no Hodgkin son buenos respondedores, pero los que sí llegan a una etapa de curación son los linfomas Hodgkin. El linfoma no Hodgkin es también un grupo heterogéneo de muchas linfomas, dependiendo de su estirpe celular. Entonces, vamos a ver, fíjense, son casi 60. No vamos a tratar todos porque no viene el caso, simplemente para que ustedes conozcan, tengan un vistazo de qué cosa es lo más importante que ustedes tienen que saber como médicos generales. El linfoma no Hodgkin puede afectar todo lo que es tejido linfoide. A diferencia del Hodgkin, que no tiene una presentación extraganglionar, esta sí. Esta puede presentarse en estómago, amígdalas, en cabeza, en boca, amígdala, en retroperitoneo, en mediastino, en todo lado. Tiene una distribución anárquica, no es reglada como lo es el linfoma Hodgkin. Entonces es un tumor que muchas veces se lo diagnostica en forma casual. Fíjense, hasta en recto hay linfoma. Entonces, son tantos tipos de linfomas y eso se debe a que este ganglio linfático tiene varias capas y en todas sus capas hay células linfoides. Entonces, dependiendo de dónde se forme o de cuál sea la alteración, cuál sea la célula alterada, se va a formar un distinto tipo de linfoma. Y que les he dicho, mientras más indiferenciada es la célula, es más leucemia, y más madura sea la célula, es linfoma. Y hay un punto de convergencia en el que es una leucemia, pero se trata como un linfoma. Entonces es bien complejo esto. Y ustedes pueden ver leucemia y linfoma de linfocitos B, linfoma folicular, linfoma difuso de células de células grandes, linfoma Purkinje, linfoma de células del manto, linfoma linfoplasmocítico, linfoma de la célula marginal, la tricoleucemia, que es parte de los linfomas, los mielomas, como vamos a ver en el siguiente tema, también son una parte importante que nos olviden que el plasmocito se convierte en plasmocito aquí, es linfocito B hasta que llega aquí y recién aquí termina de especializarse en plasmocito. Entonces, algunos mielomas también son considerados linfomas. Entonces, repito, mientras más inmaduro es leucemia, mientras más especializado es linfoma. Entonces, ahí para que ustedes vean un poquito, ¿ya? En términos generales. Entonces, se clasifica de acuerdo a la célula alterada y de acuerdo a la célula a cual corresponde el receptor de superficie. Entonces, fíjense, Purkinje, LLA de células B, el CEMIC es un gen que participa en la formación de los ¿qué estamos viendo? Linfomas. Ahí no. El CEMIC, el kappa y lambda, vamos a ver en la parte de mielomas qué cosas son estas, son parte de la estructura de los anticuerpos, el folicular, el BCL, células del manto, linfocitos de células pequeñas, leucemia linfocítica crónica, de células grandes B, anaplásico ganglionar, maltomas. Los maltomas son típicos del estómago, no se olviden que dentro de las capas musculares del estómago tenemos una capa de células linfoides. Entonces ahí se forma el maltoma. Entonces depende de la célula, depende del sitio y depende del receptor de superficie. Y aquí tienen el chorizo de linfomas. No vamos a tocar cada uno de esos, no corresponde, simplemente saber que existen 3 grandes grupos de linfomas, de bajo grado, de grado intermedio y de alto grado. E incluso la OMS ha dicho mucha confusión de alto grado e indolentes, punto. Entonces existen solo 2 grandes grupos para médicos generales
linfomas de alto grado y los indolentes. Los indolentes son los que están mucho tiempo y calladitos, sin escocer, sin doler, sin nada. Y que cuando se convierten, porque se convierten en alto grado, esos explotan y son terribles. Entonces, ahí también está la otra clasificación de precursores B, precursores maduros y de células T. Entonces, son un chorizo. Son muchas formas de clasificar, cada uno con un tratamiento específico. Ya les he dicho, nosotros lo que necesitamos es el receptor de superficie, el CD. El CD a nosotros nos dice cómo tenemos que tratar, si lo vamos a tratar como leucemia o lo vamos a tratar como linfoma. Un poquito de la clínica para que ustedes vean que el linfoma Burkitt, por ejemplo, se caracteriza por una presentación en mediastino y son masas mediastinales grandes. También puede haber en retroperitoneo o puede haber en el anillo de Waldeck. El linfoma difuso de células B grandes, este es el más frecuente, adenopatías periféricas. Entonces ustedes van a encontrar bolas por todo lado y si su biopsia sale un linfoma es de células B grandes. El linfoma de células de mediastino, generalmente en personas jóvenes, relativamente jóvenes. El anaplásico, este es un desgraciado. No responde a nada y son natural killer. ¿Dónde se encuentran? En piel, sobre todo en piel, ganglios periféricos, y generalmente hacen metástasis a huesos rápido. El linfoma pre-T generalmente son masas mediastinales y el linfoma linfoblástico pre-B, hueso, piel y ganglios linfáticos. Entonces, depende. Donde se presenta donde quiere, y dependiendo de dónde se presenta, tiene un receptor específico de superficie. Si son CD20, el paciente tiene chance de incluso curarse por los anticuerpos monoclonales. Pero si no, responde muy bien a los tratamientos, excepto los de alto grado, responde muy bien a los tratamientos, pero es un tiempo. No obstante, hay algunos pacientes que debutan con un linfoma, un estadio 4, responden muy bien al tratamiento, están años libres de enfermedad y recaen y hacen un linfoma mucho más agresivo. Yo tengo una paciente, hace 18 años lo he visto, ha debutado con derrames pleurales, ha tenido ascitis, tenía derrame pericárdico y estaban sus pies edematizados, era como un elefante y tenía una masa aquí, sobresalida, en una masa mediastinal. Y el cirujano me dice, le haremos algo, biopsiaremos, veremos qué cosa es. Lo hemos biopsiado y era un linfoma mejor. No teníamos en ese entonces receptores de superficie, no teníamos inmunohistoquímica, recién estaba empezando la inmunohistoquímica. Entonces no le hicimos inmunohistoquímica, pero era un linfoma no Hodgkin de células B. Eso salió en el reporte de patologías. Y como era relativamente joven, la señora tenía 58 años, le hemos hecho un ciclo de quimioterapia a ver cómo nos va, para mejorar, porque estaba muy disneica, estaba caquética, y su cuñado me dice, la plata está ahí, hagamos todo lo que tengamos que hacer. Ella ha sido muy buena conmigo, yo la quiero mucho y ahí está. Hemos hecho un ciclo de quimio. Ha fundido sus derrames, han bajado sus edemas. Hemos terminado los 6 ciclos, le hemos hecho 2 de refuerzo, libre de tumor. Pasó a controles, hemos hecho controles semestrales durante un año y se me perdió. Se desapareció. La hermana viene 6 años después a hacerse tratar ella al hospital. Yo le he preguntado, ¿y qué es de doña Elizabeth? Está cosechando quinoa en Potosí. Que venga por lo menos a decirme, pues hola, a visitarme después de tantos años. Ha venido,
libre. No le hemos hecho anticuerpos monoclonales porque no teníamos en ese entonces inmunohistoquímica. Vino otro paciente, tendría unos 24, 25 años, con un linfoma, diagnosticado en una provincia. No hemos podido hacer inmunohistoquímica, no teníamos inmunohistoquímica. Entonces le hemos hecho el mismo ciclo, es decir, el mismo esquema que a doña Eli. No ha respondido, hemos hecho dosis plena, hemos cambiado 2 veces de esquemas, no ha respondido, eso no sirve. Entonces, a veces los tumores son respondedores y a veces no. ¿De qué depende? Del tipo de célula afectada. Todos son linfoma no Hodgkin, todos, y todos van a ser tratados con los mismos esquemas, pero unos responden, otros responden más o menos y otros no responden. Entonces, depende de dónde esté ubicado para la respuesta. Estos son los peores, porque son o un natural killer o son linfocitos T. No responden. Yo tenía una paciente de, era joven, 40 y algo tenía, y comenzó con unas lesiones cutáneas, hace unos 30 años atrás, unas lesiones cutáneas, y se le echó la biopsia y salió un linfoma, pero no estaba especificado si era T o era B. Inició tratamiento, se le echó resección, porque no era muy grande la lesión, se le echó una resección con márgenes de seguridad, ha hecho radioterapia, ha hecho fototerapia, ha hecho inmunoterapia, ha hecho todas las terapias. Y ha estado un tiempo bien, sin tumor, pero ese tumor ha repuntado, se le ha llenado todo el tórax, porque era solo tórax, se le ha llenado el tórax y era como cartón. Tocarla a la señora era como cartón y era un dolor infernal. Le hemos sedado a la señora, le hemos tenido un buen tiempo sedada hasta que decimos se la recogí. Pero es, ya empezó a decir, una lesión chiquitita. Entonces, para ustedes, herida que no cura en 15 días es cáncer mientras ustedes no demuestran lo contrario. Y así lo tienen que manejar. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo? Tengo que ver hasta dónde ha ido mi tumor. Para eso hago mis estudios de extensión. Si hay necesidad, pido ecografía, si hay necesidad, pido radiografía, si hay necesidad, pido tomografía, si hay necesidad, pido resonancia, si hay necesidad, pido PET scan. Esto es un PET scan. Para nosotros el PET scan, les decía, es una herramienta tan importante que a nosotros nos permite determinar en todo el cuerpo, hacer un rastreo de todo el cuerpo y ver dónde están los puntos metastásicos. Entonces, para hacer el PET scan, que es una tomografía con emisión de positrones, al paciente se le va a tomar un líquido que es como el azúcar. Y a ese líquido se le mezcla un radioisótopo. ¿Para qué? Para que haga brillar el tumor. Y los tumores literalmente viven del azúcar. Por eso a algunos pacientes con cáncer se les dice, no tome azúcar, deje el azúcar. Bueno, sí y no. No es tema de conversación esa parte. Pero ese tumor, esos tumores chupan el azúcar. Y como eso tiene un radioisótopo, a nosotros nos permite rastrear todo el cuerpo, dónde están ubicados las lesiones. Pues fíjense, tiene aquí, tiene vejiga, tiene el intestino, tiene el vaso, tiene el hígado, tiene el sistema nervioso central. Entonces, para nosotros el PET scan es una de las herramientas más importantes. ¿Cuesta caro? Sí, carísimo, pero hay que hacerlo. El linfoma anaplásico de células grandes, que empieza como una lesión así, que parece una micosis, que uno le da cremitas, le da antibióticos, le da antimicóticos sistémicos y eso no se pierde. ¿Por qué? Porque no es una micosis, eso es un cáncer. Y se extienden por todo el cuerpo. Una pregunta que me hacen siempre los pacientes. ¿Es contagioso? No, no es contagioso. Todo el mundo le escapa al paciente oncológico como si tuviera lepra. Y el paciente oncológico es un paciente especial,
al paciente hay que darle mucha seguridad, no decirle, tiene cáncer. Hay que tener mucho tacto para decirle a una persona que tiene cáncer, porque aunque nosotros tengamos una batería de tratamientos que sí son efectivos y que pueden no solo prolongar, sino mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos, tenemos nosotros aquí adentro en nuestro cerebro de que persona que tiene cáncer se va a morir. Y no es así. Soy sobreviviente yo al cáncer. Yo soy sobreviviente al cáncer. Entonces, no es cuestión de decir, usted tiene cáncer. Tienen que tener mucho tacto y no les compete a ustedes, como médicos generales, decirle eso al paciente. Lo que ustedes tienen que hacer es derivar. Y ojalá le toque un oncólogo que tenga 2 dedos de frente, tenga tacto para hablar con esos pacientes. Bueno, aquí tenemos el linfoma difuso de células B. Este es muy buen respondedor. Muchas veces solo responde la radioterapia. Cuando son lesiones localizadas, responden muy bien. Y obviamente cuando ya están en lugares bastante extendidos, ya se puede hacer quimioterapia. Y son muy buenos respondedores. Ahí tenemos a la micosis fungoide. Les había dicho que existen neoplasias que son precancerígenas, que son en el caso de las leucemias, son los síndromes mieloproliferativos y los mielodisplásicos. En el caso de los linfomas, sobre todo los linfomas cutáneos, la micosis fungoide no es un cáncer, pero es una etapa antes al cáncer que va a convertirse en un cáncer cutáneo. Entonces lo ideal es salvarlo acá. Y fíjense, cualquiera diría, ¿no? Estos son hongos. Este paciente debe ser portador de HIV. Y sí, los pacientes inmunocomprometidos se agarran de linfomas. Pacientes portadores de HIV, el linfoma más frecuente o el tumor más frecuente es el cáncer de piel, es el linfoma. Entonces, paciente joven con linfoma tienen que investigar HIV, porque se correlaciona. Antes nosotros teníamos que hacer un screening en esos pacientes para ver si eran aptos o no para hacer una biopsia. Ahora, moros y cristianos tienen que hacerse HIV. Antes era solo para pacientes oncológicos que tengan un linfoma, que se hacía el tamizaje para HIV. Ahora todo el mundo que tiene que entrar a la cirugía se hace HIV. Al igual que los linfomas Hodgkin y que las leucemias, tengo que tapificar a mi paciente, saber en qué estadio está. Estadio 1, curación. 2, control. 3, 4 ya es, si bien puede controlarse, se controla un poquito, pero este tumor va a volver. Entonces tengo que tapificar. Si tengo un solo conglomerado ganglionar, es un estadio 1. 2 conglomerados, pero por encima del mediastino, por encima del diafragma, estadio 2. Cuando pasa a los 2 lados del diafragma ya es 3, y cuando ya hay metástasis es un estadio 4. Al igual que las leucemias y los linfomas Hodgkin tienen síntomas B. No todos, algunos, pero los síntomas B, ¿cuáles son? Fiebre, pérdida de peso y sudoración profusa nocturna. Algunos, les he dicho, solo debutan con prurito. Yo tenía una paciente que ha venido rascándose por todo lado, le hemos dado antihistamínicos, no tenía ni lesiones en la piel, eran sus cabechitas de lo que ella se rascaba, se hacía sangrar. Hemos hecho la biopsia de una partecita de su piel, linfoma. Entonces, a veces es el prurito solamente, pero también radioquimio y si amerita el trasplante de médula. Yo les he dicho, el trasplante de médula es cambiarle un tumor por otro. Si ahora le estoy tratando por un linfoma, más adelante puedo tratarlo por un sarcoma, por una leucemia, porque va a recibir medicamentos que son citostáticos, que son venenos. Entonces, estos, si bien van a matar a las células tumorales, también van a generar en otras líneas celulares un cambio, una alteración del ADN. Entonces, a la larga van a ser otro tipo de tumor. Y lo ideal
en estos pacientes es hacerles un trasplante, ¿no? El trasplante halógeno. Tratamiento. 10.000 cosas. Muchos esquemas quimioterápicos que responden bien, responden más o menos, responden mal, depende del estirpe celular, ya les había dicho, pero tengo opciones. Y lo mejor de todo es que nosotros tenemos anticuerpos monoclonales. Estos anticuerpos monoclonales nos permiten hacer tratamientos dirigidos hacia la célula específica que tiene ese receptor de superficie. Ahora, como tenemos tiempo, les voy a mostrar un video que es una maravilla. Hasta aquí. No vamos a avanzar mielomas y les voy a mostrar el video con los contenidos para que no se Anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos son moléculas que produce el cuerpo para combatir gérmenes. Los anticuerpos monoclonales son similares, pero se producen en el laboratorio. Los médicos los usan para encontrar o tratar. Eso hay que saber tecnología. Bloquear, marcar y transportar. Tratamiento del cáncer con anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos son moléculas que produce el cuerpo para combatir gérmenes. Los anticuerpos monoclonales son similares, pero se producen en el laboratorio. Los médicos los usan para encontrar o tratar el cáncer y otras enfermedades. En este video se explica qué son los anticuerpos monoclonales y algunas formas en que se usan para tratar el cáncer. Los anticuerpos tienen forma de Y, se unen a su diana molecular, es decir, cada anticuerpo se dirige a una sola molécula específica. El anticuerpo y su diana encajan como las piezas de un rompecabezas. En el laboratorio se crean muchas copias idénticas de un anticuerpo monoclonal capaz de unirse a su diana molecular en la superficie de la célula cancerosa. Los anticuerpos monoclonales se usan para bloquear moléculas que las células cancerosas necesitan para multiplicarse, marcar células cancerosas para que el sistema inmunitario las destruya o transportar sustancias que dañan estas células. Por esta razón, son útiles en un tipo de terapia dirigida para el cáncer. Por ejemplo, el trastuzumab es un anticuerpo monoclonal que se une a HER2, una molécula que se encuentra en la superficie de algunas células cancerosas. Al bloquear HER2, las células cancerosas no reciben la señal para multiplicarse. Otro ejemplo es el bloqueo de VEGF, una molécula que hace que los vasos sanguíneos crezcan. El anticuerpo monoclonal bevacizumab bloquea VEGF e impide que crezcan los vasos sanguíneos nuevos que el tumor necesita para sobrevivir. El pembrolizumab es otro anticuerpo monoclonal que se une a los puntos de control inmunitario en las células inmunitarias. Al bloquearlos, ayuda a que las células inmunitarias destruyan las células cancerosas. Otros anticuerpos monoclonales marcan las células cancerosas para su destrucción. El rituximab es un anticuerpo monoclonal que marca las células cancerosas cuando se une a una molécula llamada CD20. El sistema inmunitario detecta estas marcas y destruye las células cancerosas. Otros anticuerpos monoclonales que sirven para combatir el cáncer transportan medicamentos, toxinas o sustancias radiactivas a las células cancerosas. El brentuximab vedotina es un anticuerpo monoclonal que lleva unido un medicamento de quimioterapia. Cuando el anticuerpo se une a su diana en las células cancerosas, libera el medicamento de quimioterapia que las destruye. Los investigadores siguen estudiando los anticuerpos monoclonales porque son una forma muy precisa de tratar a los pacientes de cáncer. Cancer.gov/español. Ya han visto que los anticuerpos son mezclados, no son anticuerpos del paciente solamente, son fabricados en un laboratorio y son modificados para que coincidan, así como han visto, como piezas de rompecabezas. Entonces, es una fantasía. ¿Es real? Es real. Yo tengo un paciente que ahorita debe tener unos 7 años de control por un linfoma no Hodgkin. Él ha debutado ingresó al hospital con un dolor abdominal
pensaron que era un problema biliar, le hicieron una ecografía y encontraron una masa. El cirujano me llama, me dice, tengo una masa muy rara aquí, le pedimos tomografía y era una masa gigante, retroperitoniana, gigante. Y comenzó a hacer una insuficiencia renal porque el tumor estaba comprimiendo hacia atrás sus uréteres. Y hablamos con el nefrólogo que por favor no los viabilice vía urinaria porque ya estaba haciendo un fracaso renal. Viene el urólogo y dice, le vamos a hacer doble J, vamos a poner un catéter doble J, que es un catéter que va a entrar directamente por los uréteres a los riñones para que la orina derive hasta la vejiga. Le pone uno, al otro no ha podido ingresar y nos lo deja todo el fin de semana sangrando. Su creatinina, que estaba en 4, ha llegado a 12, me ha hecho una insuficiencia renal, lo hemos tenido que dializar, no hemos utilizado el catéter, le hemos hecho una cateterización percutánea, o sea que orinaba a una bolsita. Se ha normalizado el riñón, sobre la marcha le hemos iniciado tratamiento con el esquema CHOP, que es el esquema estándar, y hemos iniciado con el rituximab. Ha hecho 6 ciclos más 2 de refuerzo y ha debido hacer unos 6 ciclos de rituximab. Chango, 28 años. Una respuesta espectacular. Pasó a controles, ha hecho control 2 veces, creo. Se perdió, porque esa es la costumbre de los pacientes, perderse. Se perdió. Un año después viene su hermana con un cáncer de mama. Le hemos tratado a la hermana, en este momento su hermana está con mantenimiento hormonal y le digo, tráeme a tu hermano, que todavía está vivo, libre de tumor. Son 7, 8 años que tiene libertad de movimiento. Y al chico lo hemos jalado así de la pata, porque ya se lo estaba llevando a hacer. Entonces, estos tratamientos son espectaculares, son una maravilla. El problema es esto. A este muchacho sus hermanos le han pagado su tratamiento. Cada ampolla en ese momento costaba alrededor de 30,000 bolívares. Cada ampolla. Y él ha hecho durante 6 meses tratamiento. ¿Cuánto ha gastado? Una fortuna. Pero está bien. Y lo que yo siempre les digo a los pacientes, el dinero se consigue vendiendo refresquitos, vendiendo dulcecitos, vendiendo sandwichitos. Se consigue. La vida no. Entonces, aquí ustedes tienen que sopesar riesgos, beneficios. Pero obviamente ustedes como médicos generales no lo van a hacer, lo tienen que hacer el especialista. Ustedes lo que tienen que hacer es diagnosticar lo antes posible. Y si pueden hacer que los especialistas apuren su diagnóstico, mucho mejor. Entonces, a la bolita que tiene aquí le dan antibióticos, le dan antiinflamatorios, le dan corticoides, el paciente da vueltas y vueltas y vueltas. Tiene un laboratorio que es un desastre, le ponen un poco de sangrecita y le hacen dar vueltas y vueltas y vueltas. Eso es lo que ustedes no tienen que hacer. Yo siempre he dicho, oncología debería ser una materia dentro del pensum de la carrera. Debería ser, porque día con día el cáncer está aumentando. Después de la pandemia, los reportes de nuevos tumores se han disparado. Todos los días se detecta un cáncer nuevo en la sociedad. Más con las barbaridades que se han hecho en la pandemia, que se han tomado cosas de óxido de cloro, no es estupidez. Se han desparasitado con ¿qué era? ¡Qué barbaridad! Los medicamentos que dan a los perros los han dado ustedes. Entonces, tienen todo el derecho de hacer cáncer. Todo el derecho del mundo. Entonces, ahí está. Preguntas. Pediátrico estatal. Teníamos una escasez espeluznante de vinplastina. La vinplastina se da a los niños con leucemia. Entonces se acabó el stock y estaban pidiendo un lote. Lamentablemente los hospitales del estado tienen que hacer
de muchos y ver cuál es el más barato, pues funciona. Tienen que hacer cotizaciones y tienen que ver cuál les conviene, como son lotes grandes de medicamentos que compran, entonces tienen que ver la parte más económica. Entonces estaba haciendo su cotización el Hospital Viedma, pero el cáncer no espera. Entonces nosotros teníamos pacientes que estaban haciendo tratamiento y una señora viene un día y me dice: yo soy sobreviviente al cáncer, yo quiero ayudar a los niños, voy a donar dinero para comprar medicamentos. Entonces, maravilloso, perfecto, vamos a comprar con ese dinero un lote para los chicos que están esperando su bimplastina. Hemos recibido el dinero y como es un hospital estatal, no que tienen que pasar por aquí, tienen que pasar por allá y burocracia, no se puede llamar de otra manera. Entonces han dicho: sí, vamos a comprar, como es una emergencia, vamos a comprar, pero lo vamos a comprar de Argentina y lo vamos a hacer traer. Y otra persona, muy linda gente, dice: yo me ofrezco para traer de Argentina por carretera. Y yo dije: listo. La bimplastina es un medicamento lábil, es termosensible, es sensible a la luz. Es un medicamento que tiene que tener muchos cuidados para ser transportado de un lugar a otro. Me lo habían puesto en una caja con hielo y lamentablemente su auto se había averiado su rueda por ahí. Mientras esperaban, el hielo se derretía. Cuando ha llegado al oncopediátrico, la caja, mis bimplastinas estaban nadando en agua. ¿Su molécula servía? No sé. Nosotros, como oncólogos, no podemos administrar ese medicamento que no ha sido manejado de manera adecuada. Si es termosensible, entonces tiene que tener su cadena de frío. Si no tiene cadena de frío y esa molécula entra a temperatura ambiente, se inactiva. ¿Por qué le estoy dando? Si ese medicamento es fotosensible y se expone a la luz, su principio activo se inactiva. ¿Para qué le voy a dar? Entonces, un lote que ha comprado el hospital para el oncopediátrico al diablo. Entonces, esas son las cosas con las que nosotros día con día peleamos. Para nosotros poder hacer un tratamiento oncológico, la importadora trae, pero no trae pues una cajita, trae contenedores que tienen cadena de frío, depositan en sus bodegas que tienen cadenas de frío extremadamente controladas, sacan de ahí con cadena de frío, entregan a los hospitales y tiene que ser administrado inmediatamente. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de medicamentos, por eso son carísimos estos medicamentos, por todo ese proceso es pues una gastadera de plata. No vienen en bucecitos, vienen en aviones, en contenedores especiales, refrigerados. Entonces, eso eleva su costo. Más encima, que no las importadoras, sino las industrias, los que hacen los medicamentos, son los hijos de la maldad, porque su objetivo no es curar, su objetivo es curar, lamentablemente. Y tenemos que pelear con eso. Cuando las moléculas ya tienen competidores, es decir, tienen similares, biosimilares, las empresas que tienen la molécula original dejan de producir, porque ya no es rentable. Entonces, las otras empresas que tienen los biosimilares, que si bien tienen un buen efecto oncológico, no es el efecto de la molécula original. Lo mismo sucede con las vacunas. Las vacunas han sido generadas por una única empresa, que es alemán. Pero han visto que las vacunas, que antes eran virus vivos atenuados, podían ser modificados. Ahora hay otro tipo de vacunas que son ARN modificados. Entonces, estos ARN modificados hacen que la producción sea mayor porque es laboratorial.
En cambio, antes eran los virus atenuados. Los había que tenerlos con mucho cuidado para que no produzcan mucho efecto colateral. Han generado estos, los atenuados han dejado de producir y ahora estamos con los nuevos tipos de vacunas. ¿Qué es lo que va a suceder más adelante con nuestros nuevos tipos de vacunas? No sé, lo vamos a ver de aquí a 20 años. Pero eso es con lo que nosotros como médicos tenemos que pelear día a día. Lo mismo sucede con los antibióticos, lo mismo sucede con los antiinflamatorios, con todos los medicamentos. Sale la molécula original y es una maravilla, cura todo. Aparecen los biosimilares, dejan de producir la molécula original y llega su costo a 50 centavos. ¿Será realmente el principio activo de los 50 centavos? No sé. Y con eso ustedes van a pelear día con día. Por eso les he dicho, tienen que cuidar mucho su prestigio como médicos, pero también tienen que cuidar el bolsillo del paciente. No es cuestión de decir, este antibiótico cuesta 200 pesos y yo lo voy a dar el de 200 pesos, es el último, es el mejor, cura todo. No. Si ese paciente tiene 10 pesos para vivir el día, tengo que darle el antibiótico de 50 centavos, me guste o no. Con eso tenemos que lidiar todos.